Elige, o pones la casa a mi nombre en silencio, o te echo a la calle a la fuerza, me dijo Miguel, mi único hijo, mirándome con esos ojos fríos que ya no reconocía. Yo, en silencio, tomé el teléfono y marqué un número. ¿Aló? Se escuchó una voz del otro lado. Miguel palideció instantáneamente, su rostro perdió todo color y perdió el habla. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque lo que voy a contarte cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Tengo 70 años y jamás imaginé que terminaría enfrentándome a mi propio hijo de esta manera. Pero antes de llegar a ese momento devastador, necesito que entiendas cómo llegué hasta aquí, como una madre que lo dio todo terminó siendo amenazada en su propia casa por el hijo que crió con tanto amor y sacrificio. Esta es mi historia, y te prometo que la justicia llegó de una forma que ninguno de ellos vio venir. Mi nombre es Rosalía y durante 50 años fui la esposa devota de Luis, un hombre trabajador que construyó nuestra vida ladrillo a ladrillo. Vivíamos modestamente pero con dignidad en una casa que él compró con el sudor de décadas de trabajo honesto. Cuando nació Miguel, nuestro único hijo, juré que ese niño tendría todo lo que nosotros no tuvimos. Luis trabajaba turnos dobles en la construcción mientras yo limpiaba casas ajenas para pagar la escuela privada de Miguel. Recuerdo sus manitas aferradas a mi falda cuando lo dejaba en el colegio, sus ojos brillantes llenos de inocencia. Nunca pedía nada, pero yo le daba todo. Cada peso que ganaba iba directo a su educación, su ropa, sus libros. Luis y yo comíamos frijoles para que Miguel pudiera comer carne. Usábamos ropa vieja para que él siempre estrenara uniforme nuevo. Ese era nuestro amor, silencioso pero absoluto. Los años pasaron volando y Miguel creció convirtiéndose en un joven apuesto e inteligente. Se graduó con honores, entró a la universidad y nosotros estábamos tan orgullosos que llorábamos de felicidad. Luis decía que todo había valido la pena, que ver a nuestro hijo triunfar era la recompensa más grande. Pero entonces llegó ella. Brenda apareció en la vida de Miguel durante su último año de universidad. Era una mujer hermosa, no voy a negarlo, pero había algo en su mirada que me inquietaba desde el principio. Una frialdad calculadora que escondía detrás de sonrisas perfectas. Venía de una familia con dinero y desde el primer día dejó claro que nuestra casa modesta le parecía insuficiente. Recuerdo la primera vez que vino a cenar. Miró alrededor con desdén apenas disimulado, tocó los muebles como si fueran a contaminarla. Luis y yo preparamos la mejor comida que pudimos permitirnos, pero ella apenas probó bocado, diciendo que estaba a dieta. Miguel la miraba embelesado, ciego ante su desprecio evidente hacia nosotros. Intenté hablar con él, advertirle suavemente que esa mujer no valoraba lo que realmente importaba, pero se molestó conmigo por primera vez en su vida. Mamá, estás siendo injusta con Brenda. Ella es diferente. Eso es todo. No todos tienen que vivir como nosotros, me dijo con una dureza que me partió el corazón. Fue la primera grieta en nuestra relación, la primera señal de que estaba perdiendo a mi hijo. Luis me abrazó esa noche mientras yo lloraba en silencio, prometiéndome que Miguel volvería a ser el niño amoroso que criamos. Pero nunca volvió. Se casaron 6 meses después en una ceremonia elegante que Brenda organizó completamente. Luis y yo apenas fuimos consultados. Me sentí como una invitada incómoda en la boda de mi propio hijo. Brenda llevaba un vestido carísimo color marfil con pedrería que brillaba bajo las luces, mientras yo usaba el mismo vestido verde oscuro que había comprado años atrás para otra ocasión. Las amigas de Brenda me miraban con lástima mal disimulada, susurrando entre ellas. Escuché a una decir: «Pobre Miguel, venir de una familia así». Tragué mi orgullo y sonreí durante toda la ceremonia porque no quería arruinar el día de mi hijo. Luis apretó mi mano durante los votos. Ambos sabíamos que estábamos perdiendo a Miguel ante un mundo que valoraba el dinero más que el amor. Pero nunca imaginamos hasta qué punto. Los primeros años de matrimonio, Miguel aún nos visitaba ocasionalmente. Venía solo porque Brenda siempre tenía excusas, dolores de cabeza, compromisos sociales, cansancio. La verdad era obvia, no quería pisar nuestra humilde casa. Miguel empezó a cambiar gradualmente. Hablaba de inversiones, de propiedades, de oportunidades de negocio. Su trabajo en una empresa de bienes raíces le iba bien, pero nunca era suficiente para Brenda. «Mamá, ¿cuándo piensas vender esta casa? Es demasiado grande para ustedes dos solos. Podrían mudarse a un apartamento más pequeño y tener dinero extra», me sugirió un día durante una visita.
Luis se puso tenso a mi lado. Esta casa era su orgullo, su legado, el resultado de 30 años de trabajo duro. Hijo, esta casa es nuestro hogar. Aquí creciste tú, aquí están nuestros recuerdos. No pensamos venderla, respondió Luis con firmeza. Miguel no insistió ese día, pero vi algo en sus ojos que me asustó. Codicia. Mi hijo miraba nuestra casa como si ya fuera suya, calculando su valor. Entonces Luis se enfermó. Fue repentino y devastador. Un infarto masivo que casi no le dio tiempo de despedirse. Pasó sus últimas semanas en el hospital, debilitándose día a día mientras yo me aferraba a su mano rogándole que no me dejara sola. Miguel vino al hospital 3 veces en esas semanas. 3 veces en un mes mientras su padre agonizaba. Siempre con prisas, siempre con llamadas urgentes que atender, siempre con Brenda esperándolo afuera porque los hospitales le daban ansiedad. La última vez que Luis habló coherentemente, me agarró la mano con fuerza sorprendente y me dijo: Rosalía, no dejes que nadie te quite esta casa. Es tuya. Prométemelo. Yo le prometí sin entender realmente por qué insistía tanto. 2 días después, mi Luis se fue para siempre, dejándome sola en un mundo que de repente parecía demasiado grande y frío. El funeral fue un borrón de caras tristes y palabras vacías. Miguel lloró, lo vi llorar de verdad, y por un momento pensé que el dolor nos uniría nuevamente. ¡Qué equivocada estaba! Brenda ni siquiera fingió estar afligida. Usó un vestido negro entallado completamente inapropiado para un funeral y pasó la ceremonia revisando su teléfono. Después del entierro, cuando todos se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en 50 años. El silencio era ensordecedor. Cada rincón me recordaba a Luis, su risa, su voz, su presencia. Lloré durante días enteros, apenas comiendo, apenas durmiendo. Miguel llamó 2 veces esa primera semana, conversaciones breves e incómodas donde no sabía qué decir. Pasó un mes antes de que viniera a visitarme nuevamente, pero esta vez no vino solo. Brenda lo acompañó, y por primera vez en años, ella entró a mi casa. Se sentaron en la sala y Miguel carraspeó incómodo antes de hablar. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación. Esta casa es demasiado para ti sola. Los gastos, el mantenimiento, todo. Brenda y yo hemos estado pensando. Tal vez sería mejor que te mudaras con nosotros. Podríamos vender esta casa y tú tendrías seguridad financiera para tus últimos años. Mis últimos años. Tenía 70, no estaba muerta. Pero lo que más me dolió fue la forma en que lo dijeron, como si yo fuera una carga, un problema que resolver. Miré a Miguel directamente a los ojos buscando al niño que había criado, pero solo encontré a un extraño calculador. Miguel, esta casa fue el sueño de tu padre. Aquí están todos nuestros recuerdos, tu infancia, nuestras vidas. No voy a venderla, respondí con voz temblorosa pero firme. Brenda soltó un suspiro exagerado de frustración y miró a Miguel con esa expresión que decía claramente: te lo dije. Mamá, sé realista. Eres una mujer mayor, sola, en una casa grande. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Nosotros vivimos a 40 minutos de aquí, no podemos estar viniendo cada vez que necesites algo. Es por tu propio bien, insistió Miguel, pero yo escuchaba las palabras de Brenda saliendo de su boca. Agradezco su preocupación, pero estoy perfectamente bien. Tengo a mis vecinos, mis amigas de la iglesia. No estoy sola, dije intentando mantener la calma. Brenda se levantó bruscamente, claramente irritada por mi negativa. Miguel, ya perdimos suficiente tiempo. Tu madre es terca, no va a entender razones. Vámonos, dijo ella tomando su cartera de diseñador que probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses. Miguel me miró con decepción, como si yo fuera la irrazonable, y se fueron sin siquiera despedirse apropiadamente. Esa fue la primera de muchas conversaciones incómodas. Miguel comenzó a visitarme con más frecuencia, pero ya no eran visitas de hijo preocupado. Eran negociaciones, presiones constantes para que vendiera la casa. Cada vez que venía, inspeccionaba todo con ojos críticos, señalando desperfectos, problemas de mantenimiento, gastos que según él yo no podía sostener. Mamá, la tubería está vieja, el techo necesita reparación, la pintura se está cayendo. ¿Cuánto crees que costarán todas esas reparaciones? Miles de dólares que no tienes. Si vendes ahora,
Podría sacar buen dinero. Después será tarde y el valor bajará, me decía constantemente, como un vendedor persistente. Yo resistía, pero debo admitir que empezaba a sentir la presión. Luis me había dejado la casa pagada completamente, pero vivir con la pensión que recibía era cada vez más difícil. Los servicios subían, la comida costaba más, los medicamentos para mi presión arterial no eran baratos. Empecé a tomar trabajos de costura para ganar dinero extra, arreglando ropa de las vecinas hasta altas horas de la noche. Miguel descubrió que estaba trabajando y montó en cólera. ¿Ves, mamá? Esto es exactamente de lo que hablo. Una mujer de 70 años cosiendo hasta la medianoche porque no puede mantener esta casa. Es ridículo. Es peligroso para tu salud. Vende la casa y deja de sufrir. Pero yo no estaba sufriendo. Trabajar me hacía sentir útil, me mantenía ocupada, me impedía hundirme en la soledad. La casa era lo único que me quedaba de Luis, de nuestra vida juntos. Venderla sería traicionar todo lo que él trabajó para darnos. Así que seguí negándome. Entonces la estrategia cambió. Miguel y Brenda empezaron a venir sin avisar, siempre criticando, siempre señalando problemas. Brenda se quejaba del olor a humedad que según ella invadía la casa, aunque yo limpiaba obsesivamente cada día. Se quejaba de los muebles viejos, de las cortinas desgastadas, de todo. No sé cómo puedes vivir así, Rosalía. Esto es deprimente. Miguel se crió en esta oscuridad, pobre niño. Menos mal que lo saqué de aquí, me dijo un día mientras pasaba su dedo por una repisa buscando polvo. La llamé por mi nombre, ya ni siquiera me decía suegra o doña Rosalía. Solo Rosalía, como si fuéramos amigas o peor, como si ella tuviera autoridad sobre mí. Tragué el insulto y no respondí. Enfrentar a Brenda significaba enfrentar a Miguel, y yo todavía tenía la esperanza de que mi hijo volvería a ser quien era. Qué ingenua fui. Las cosas empeoraron cuando Miguel sugirió que fuera a vivir con ellos temporalmente mientras decidía qué hacer con la casa. Solo unas semanas, mamá, para que veas cómo es vivir sin preocupaciones, sin tener que mantener esta casa enorme. Tenemos una habitación de huéspedes perfecta para ti, dijo con una sonrisa que debió parecer reconfortante, pero me resultó inquietante. Acepté finalmente, agotada de la presión constante, pensando que tal vez un cambio de ambiente me ayudaría a aclarar mi mente. Empaqué una maleta pequeña con ropa para 2 semanas y dejé mi casa con el corazón encogido, mirando hacia atrás como si presintiera que algo terrible estaba por suceder. La casa de Miguel y Brenda era todo lo opuesto a la mía. Moderna, minimalista, fría como un hotel de lujo sin alma. Todo era blanco, gris y cromo reluciente. No había fotografías familiares, no había recuerdos, solo decoración de revista cara y vacía. La habitación de huéspedes era pequeña y austera, con una cama individual y un armario diminuto. Los primeros días fueron tolerables. Brenda prácticamente me ignoraba, encerrada en su oficina en casa trabajando en no sé qué. Miguel salía temprano y volvía tarde. Yo pasaba los días viendo televisión en la sala, sintiéndome como una intrusa en una casa que no era mía. Cocinaba ocasionalmente, intentando ser útil, pero Brenda se quejaba de los olores, diciendo que su cocina no era para preparar comida pesada. Después de una semana, Miguel vino a mi habitación con papeles en la mano. Mamá, he estado pensando. Ya que estás aquí y te sientes cómoda, ¿por qué no rentamos tu casa? Podríamos conseguir $1000 mensuales fácilmente. Ese dinero te ayudaría mucho y la casa no estaría vacía deteriorándose. Rentar mi casa. Dejar que extraños vivieran donde Luis y yo construimos nuestra vida. La idea me horrorizó. No, Miguel. Esa casa no es para rentar. Voy a volver pronto, solo necesitaba este descanso. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de hijo preocupado cayó y vi irritación genuina. Mamá, estás siendo irracional. Esa casa se está cayendo a pedazos vacía. Es un desperdicio. Papá habría querido que fueras práctica. No hables por tu padre. Luis quería que yo conservara esa casa, me lo hizo prometer antes de morir, respondí con más firmeza de la que había mostrado en meses. Miguel se fue de mi habitación dando un portazo, y escuché voces elevadas desde su cuarto. Brenda gritaba algo sobre la vieja terca y perder el tiempo. Esa noche decidí que volvería a mi casa al día siguiente. Había sido un error venir,
Un error creer que Miguel realmente se preocupaba por mi bienestar. Pero cuando bajé a la mañana siguiente con mi maleta, encontré a Miguel y Brenda esperándome en la sala con expresiones serias. «Mamá, siéntate. Necesitamos tener una conversación de adultos», dijo Miguel con un tono que nunca le había escuchado, autoritario y frío. Brenda estaba de brazos cruzados, una sonrisa satisfecha en sus labios pintados de rojo intenso. Me senté lentamente, mi maleta todavía en la mano, presintiendo que algo muy malo estaba por pasar. Miguel se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos sin un ápice de calidez. «Hemos estado siendo muy pacientes contigo, mamá. Demasiado pacientes. Pero ya basta. Esa casa es un lastre para ti y para nosotros. Papá murió hace más de un año y sigues aferrada al pasado como si él fuera a volver. No va a volver. Es hora de que aceptes la realidad y vendas esa propiedad», dijo Miguel con una frialdad que me heló la sangre. «Miguel, ya hemos hablado de esto. No voy a vender la casa de tu padre. Es mi hogar, es donde pienso morir cuando llegue mi momento», respondí intentando mantener la voz firme, pero sentía como me temblaban las manos. Brenda soltó una risa sarcástica que resonó en la sala como un látigo. «¿Tu hogar? Rosalía, seamos honestas. Esa casa vale al menos $300,000 en el mercado actual. $300,000 desperdiciados en una mujer vieja que ni siquiera puede mantenerla apropiadamente. Es egoísta de tu parte». «¿Egoísta? Yo soy egoísta». Me levanté de golpe, la indignación superando mi miedo. Pasé 50 años sacrificándome por esta familia. Limpié casas ajenas para que Miguel tuviera educación. Usé ropa vieja para que él pudiera vestir bien. Luis y yo nos matamos trabajando para darle todo, y ahora resulta que soy egoísta por querer conservar lo único que me queda. Lo único que te queda somos nosotros, mamá, tu familia. Y tu familia te está diciendo que esa casa es demasiado para ti, interrumpió Miguel levantándose también, acercándose a mí con pasos medidos. Puedes venderla voluntariamente y vivir tus últimos años en paz, o puedes seguir siendo terca y complicarte la vida. Tú decides. Ya decidí. Me voy a mi casa ahora mismo, dije tomando mi maleta con manos temblorosas. Caminé hacia la puerta, pero Brenda se interpuso en mi camino con los brazos cruzados y esa sonrisa cruel que tanto había llegado a odiar. «No creo que hayas entendido la situación, Rosalía. No es una petición. Miguel es tu único hijo, tu único heredero. Esa casa le pertenecerá eventualmente, así que ¿por qué no facilitarle las cosas ahora? Piénsalo como tu último regalo para el hijo que tanto amas», dijo Brenda con un tono meloso que escondía veneno puro. «Quítate de mi camino», exigí con toda la dignidad que pude reunir. Brenda miró a Miguel buscando instrucciones, y él asintió levemente. Ella se hizo a un lado, pero cuando pasé junto a ella, escuché su susurro venenoso: «Esto no ha terminado, vieja». Tomé un taxi de regreso a mi casa usando los pocos dólares que tenía guardados en mi cartera. Durante todo el trayecto lloré en silencio. El taxista tuvo la decencia de no hacer preguntas. Cuando llegué a mi hogar, la casa se sentía diferente, como si también hubiera sido traicionada. Me encerré y no respondí las llamadas de Miguel durante 3 días. Pero el cuarto día, apareció sin avisar. Tocó la puerta insistentemente hasta que abrí, cansada de escuchar el timbre. Entró sin esperar invitación, mirando alrededor como si evaluara una propiedad en venta, que supongo era exactamente lo que hacía. «Mamá, lamento si Brenda fue dura contigo. Ya sabes cómo es, directa, pero tiene razón. Esta casa se está cayendo a pedazos y tú no puedes mantenerla. Mira esto», dijo señalando una mancha de humedad en el techo que había aparecido después de las últimas lluvias. «Esto va a costar miles de dólares reparar. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Vas a coser vestidos hasta los 80 años». «Si es necesario, sí», respondí con terquedad que no sabía que aún poseía. Miguel suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña difícil que no entendía razones. «Está bien, mamá. Si quieres vivir así, adelante. Pero no esperes que yo esté viniendo cada vez que algo se rompa o necesites ayuda. Ya tengo suficientes responsabilidades», dijo dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se volteó con una expresión que no supe descifrar. «Papá estaría decepcionado de verte así, aferrada a cosas materiales cuando podrías estar disfrutando la vida».
Usar a Luis contra mí fue el golpe más bajo. Cuando Miguel se fue, me derrumbé en el sofá y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, se había convertido en un extraño cruel que solo veía mi casa como una cuenta bancaria. Pero yo resistiría. Por Luis, por mí, por la dignidad que todavía me quedaba. Las semanas siguientes fueron las más solitarias de mi vida. Miguel no volvió a llamar ni a visitarme. Era como si me hubiera borrado de su vida por no hacer lo que él quería. Mis vecinas me invitaban a tomar café, las señoras de la iglesia me incluían en sus actividades, pero nada llenaba el vacío que dejaba la ausencia de mi hijo. 2 meses después de nuestra última pelea, Miguel apareció nuevamente. Esta vez no vino solo, Brenda lo acompañaba, y ambos tenían expresiones serias que me pusieron inmediatamente en alerta. Se sentaron en mi sala sin que los invitara, Brenda arrugando la nariz ante los muebles viejos como siempre hacía. «Mamá, venimos a hacerte una última oferta. Una oferta muy generosa considerando tu situación», comenzó Miguel sacando unos papeles de su maletín. «Brenda y yo hemos decidido comprar tu casa. Te daremos $200,000, que es un precio justo considerando el estado en que está. Con ese dinero puedes comprarte un apartamento pequeño y cómodo, y te quedará dinero para vivir tranquila tus últimos años». $200,000 cuando él mismo había dicho que valía $300,000. Querían estafarme y encima hacerlo parecer como un favor. «No está en venta, Miguel. Y definitivamente no te la vendería a ti por $100,000 menos de lo que vale». Brenda se levantó abruptamente, su paciencia claramente agotada. «¿Sabes qué, Rosalía? Ya me cansé de esto. Eres una vieja terca, egoísta y malagradecida. Miguel te ha ofrecido ayuda una y otra vez, y tú lo rechazas como si él fuera el enemigo. Esa casa va a ser nuestra, de una forma u otra. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas». «¿Me estás amenazando en mi propia casa?», pregunté incrédula, mirando a Miguel esperando que defendiera a su madre. Pero él solo miraba al piso, cobarde hasta el final. «No es una amenaza, es una promesa. Miguel es tu único heredero. Cuando te mueras, que podría ser mañana considerando tu edad, esta casa será suya de todos modos. ¿Por qué no ahorrarnos a todos el drama y la entregas ahora? Así al menos verás algo de dinero antes de morirte», dijo Brenda con una sonrisa maliciosa que me hizo comprender que esta mujer era realmente malvada. «Fuera de mi casa. Ahora. Ambos», ordené con una voz que no reconocí, llena de furia y dolor. Miguel finalmente levantó la vista, y por un segundo vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero fue solo un segundo. «Está bien, mamá. Nos vamos. Pero piénsalo bien. Esta es tu última oportunidad de hacer esto civilizadamente», dijo Miguel mientras Brenda ya caminaba hacia la puerta, taconeando fuerte contra el piso de madera como para dejar claro su desprecio. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y me deslicé hasta el suelo, mi espalda contra la madera, llorando desconsoladamente. Mi hijo me había amenazado. Mi propio hijo deseaba que me muriera pronto para quedarse con mi casa. El dolor era insoportable, físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me asustaba, cada sombra parecía amenazante. Las palabras de Brenda resonaban en mi mente, de una forma u otra. ¿Qué significaba eso? ¿Hasta dónde eran capaces de llegar? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Una semana después, empezaron los problemas extraños. Primero fue el agua. Llegué a casa después de la iglesia y descubrí que no había presión, apenas salía un hilito delgado de los grifos. Llamé a la compañía de agua y me informaron que alguien había reportado una fuga y habían cerrado el suministro temporalmente. Pero yo no había reportado ninguna fuga, ni existía tal problema. «Debe ser un error, señora. Alguien llamó desde este domicilio hace 2 días. Tendremos que enviar un inspector y eso tomará al menos una semana», me dijeron con indiferencia burocrática. Una semana sin agua apropiada, teniendo que cargar cubetas de la casa de mi vecina. A mis 70 años, subiendo y bajando escaleras con baldes pesados. Después fue la electricidad. Llegó una factura astronómica, 4 veces más de lo normal. $500 que definitivamente no tenía. Cuando llamé a reclamar, me dijeron que el medidor mostraba un consumo altísimo, como si tuviera todos los electrodomésticos prendidos día y noche. Imposible,
Yo apagaba todo religiosamente para ahorrar. Si no paga en 3 días, procederemos a cortar el servicio, señora, me advirtieron con tono mecánico. Tuve que usar los ahorros que tenía escondidos para emergencias, dinero que había estado guardando centavo a centavo durante años. Se esfumó en un instante para pagar una cuenta que no entendía. Entonces comprendí. No eran coincidencias. Alguien estaba saboteando mi vida, haciendo que vivir en mi propia casa fuera una pesadilla. Y solo había 2 personas con motivo para hacerlo. Miguel conocía todos los detalles de mi casa, había crecido aquí. Sabía dónde estaba el medidor, conocía mis rutinas, tenía copia de las llaves que yo nunca le había pedido devolver. Cambié las cerraduras inmediatamente, gastando más dinero que no tenía. El cerrajero me miró con pena cuando vio mis manos temblorosas mientras le pagaba. «¿Está bien, señora? ¿Hay alguien molestándola?», preguntó con genuina preocupación. Negué con la cabeza, demasiado avergonzada para admitir que quien me acosaba era mi propio hijo. Pero cambiar las cerraduras no detuvo los problemas. Una mañana encontré la cerca del jardín rota, como si alguien la hubiera pateado durante la noche. Otra vez, las plantas que cuidaba con tanto esmero aparecieron arrancadas y tiradas por el patio. Pequeñas crueldades diseñadas para quebrarme, para hacerme sentir insegura en mi propio hogar. Llamé a Miguel finalmente. Mi última esperanza era que tal vez no sabía lo que Brenda estaba haciendo. «Miguel, cosas extrañas están pasando en la casa. Creo que alguien está entrando cuando no estoy. ¿Podrías venir a revisar?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. «Mamá, tal vez estás imaginando cosas. A tu edad, es normal que la mente juegue trucos. ¿Has considerado que quizás no es seguro para ti vivir sola? Estos episodios de paranoia son comunes en adultos mayores». Me estaba llamando loca. Mi propio hijo estaba invalidando mi realidad, haciéndome dudar de mí misma. «No estoy imaginando nada, Miguel. La cerca está rota, las facturas están alteradas, alguien reportó problemas falsos al servicio de agua. Esto es real. O tal vez estás tan estresada por mantener esa casa que empiezas a ver problemas donde no los hay. Esto solo confirma lo que he estado diciéndote, mamá. Esa casa es demasiado para ti. Véndela antes de que realmente pase algo malo», dijo con un tono que sonaba casi satisfecho, como si mis problemas validaran sus argumentos. Colgué sintiéndome más sola que nunca. No tenía a nadie a quien recurrir, nadie que me creyera. Mis vecinas eran amables pero ancianas como yo, incapaces de ayudar realmente. La policía se reiría si les decía que mi hijo me estaba acosando psicológicamente para robar mi casa. No tenía pruebas, solo una serie de incidentes que podían parecer simples coincidencias. Las noches se volvieron aterradoras. Cada crujido de la casa me hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. Dormía con una silla trabando la puerta de mi habitación, un cuchillo de cocina bajo la almohada. Así no era forma de vivir, pero prefería eso a rendirme. Un mes después del cambio de cerraduras, Miguel y Brenda aparecieron nuevamente. Esta vez no tocaron, simplemente estaban en mi porche cuando abrí la puerta para recoger el periódico. Me asusté tanto que casi grito. «Buenos días, mamá. Veo que cambiaste las cerraduras. Interesante decisión considerando que soy tu hijo», dijo Miguel con tono acusatorio, como si yo hubiera cometido alguna ofensa imperdonable. «Tengo derecho a cambiar las cerraduras de mi propia casa», respondí intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Brenda me miraba con esos ojos calculadores, evaluándome como un depredador evalúa a su presa. «Claro que sí. Es tu casa. Por ahora», dijo Brenda con énfasis en las últimas 2 palabras. «Pero venimos a informarte de algo importante. Hemos contratado a un evaluador. Esta casa necesita reparaciones estructurales urgentes o podría ser considerada inhabitable. El techo, las tuberías, la electricidad, todo está en condiciones peligrosas». «Eso es mentira. Esta casa está perfectamente bien», protesté, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Miguel sacó más papeles de su eterno maletín. «Tenemos el reporte aquí. El inspector encontró múltiples violaciones de código. Podría ser multada o incluso forzada a abandonar la propiedad si no haces las reparaciones. Estamos hablando de al menos $50,000 en arreglos». $50,000.
Podría igual haber dicho 1.000.000. No tenía esa cantidad, ni siquiera una fracción. Y ellos lo sabían perfectamente. ¿Contrataron a un inspector sin mi permiso? ¿Cómo entraron a mi propiedad? No necesitamos entrar, mamá. Los problemas son visibles desde afuera. El inspector hizo su trabajo desde la calle, todo completamente legal, mintió Miguel sin pestañear. Pero yo sabía que era mentira. Nadie podía ver el estado de las tuberías o la electricidad desde la calle. Brenda se acercó, su perfume caro mezclándose con mi miedo. Mira, Rosalía, ya basta de juegos. Sabes que no puedes arreglar esta casa. Sabes que no puedes mantenerla. Sabes que eventualmente será nuestra. ¿Por qué prolongar lo inevitable? Firma los papeles de venta, toma el dinero, y termina esta tortura para todos. Nunca, susurré, pero mi determinación empezaba a quebrarse bajo el peso constante de su acoso. Estaba exhausta, asustada, completamente sola contra dos personas que claramente no tenían límites morales. Miguel suspiró dramáticamente. Está bien, mamá. Si así lo quieres. Pero cuando vengan las multas de la ciudad, cuando te fuercen a abandonar la casa por inhabitable, no digas que no te advertimos. Y para ese entonces, el precio que ofrecemos será mucho menor. Cada día que pasa, esta propiedad vale menos. Se fueron dejándome temblando en el porche. Entré y cerré con llave, deslizándome nuevamente hasta el suelo. Estaban ganando. Podía sentirlo. Poco a poco me estaban quebrando, robando mi paz, mi seguridad, mi cordura. Era solo cuestión de tiempo antes de que me rindiera completamente. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala para ahorrar electricidad, toqué la fotografía de Luis que mantenía en la mesita. Perdóname, amor. No sé si puedo seguir cumpliendo mi promesa. Estoy tan cansada, tan sola. ¿Qué hago? Como si Luis me hubiera escuchado desde donde estuviera, algo me hizo recordar. Había una caja en el ático, cosas de Luis que nunca había revisado después de su muerte. Documentos, papeles, recuerdos que me dolía demasiado enfrentar. Pero ahora, desesperada, decidí buscar. Subí al ático con dificultad, cada escalón era un desafío para mis rodillas artríticas. La luz parpadeante apenas iluminaba el espacio polvoriento lleno de cajas viejas y recuerdos abandonados. Busqué entre las sombras hasta encontrar la caja de madera que Luis había guardado celosamente durante años. Siempre me decía que contenía papeles importantes, pero nunca me dejó verlos. Algún día los necesitarás, Rosalía. Cuando yo no esté, abre esta caja, me había dicho meses antes de morir. Bajé la caja pesada con cuidado, casi tropezando en las escaleras. La coloqué en la mesa del comedor y la abrí con manos temblorosas. Adentro había folders organizados meticulosamente, típico de Luis que siempre fue ordenado con los documentos. Empecé a revisar, escrituras de la casa, recibos viejos, certificados de nacimiento. Nada parecía relevante hasta que encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra de Luis. Lo abrí con el corazón acelerado y saqué una carta. Reconocí inmediatamente su caligrafía cuidadosa, cada letra formada con la precisión de un hombre que dejaba todo en orden antes de partir. Mi querida Rosalía, comenzaba. Las lágrimas nublaron mi visión, pero seguí leyendo. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que probablemente estás enfrentando problemas con nuestra casa. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que él cree. He visto cómo ha cambiado desde que se casó con esa mujer. He notado cómo mira nuestra propiedad con ojos codiciosos. Por eso tomé precauciones que nunca te mencioné porque no quería preocuparte mientras yo aún vivía. Mi respiración se aceleró mientras continuaba leyendo. Luis explicaba que 2 años antes de morir, había transferido la casa a un trust irrevocable. La propiedad ya no estaba directamente a mi nombre ni al suyo. Estaba protegida en una estructura legal que Miguel no podía tocar, manipular ni heredar automáticamente. Yo era la beneficiaria vitalicia con derecho a vivir allí hasta mi muerte, pero nadie podía forzarme a vender. Además, continuaba la carta, he estado guardando dinero en cuentas que Miguel desconoce. No es una fortuna, pero es suficiente para que vivas con dignidad. También tengo 2 propiedades pequeñas que renté durante años sin decirte porque quería sorprenderte en nuestro aniversario 50. Ese día nunca llegó, pero ahora esas propiedades son tuyas.
Todo está documentado en esta caja. Seguí leyendo entre lágrimas, descubriendo secreto tras secreto que mi humilde Luis había guardado. Había sido más astuto de lo que nadie imaginaba. Si Miguel te está causando problemas, contacta al abogado Francisco Herrera. Es un viejo amigo mío que conoce toda la situación. Su número está al final de esta carta. Él tiene instrucciones específicas de protegerte y asegurarse de que nadie abuse de ti. Confía en él como confiabas en mí. El nombre Francisco Herrera estaba escrito claramente junto a un número telefónico. Había también una nota adicional: le he pagado por adelantado sus servicios durante 10 años. No te costará un centavo. Solo llámalo y él sabrá qué hacer. Revisé frenéticamente el resto de la caja. Ahí estaban los documentos del trust, las escrituras de 2 pequeños apartamentos en zonas populares de la ciudad, estados de cuenta bancarios que mostraban ahorros de casi $80,000 distribuidos en diferentes cuentas, contratos de renta que generaban $1,500 mensuales. Luis me había dejado protegida, había anticipado exactamente esta situación. ¿Por qué no me lo dijiste, Luis? ¿Por qué guardaste todo esto en secreto? Susurré a la fotografía de mi esposo, aunque en el fondo entendía. Luis me conocía. Sabía que yo habría insistido en compartir esta información con Miguel, confiando en la bondad de nuestro hijo. Luis vio lo que yo no quise ver, que nuestro hijo se había convertido en alguien capaz de traicionar a su propia madre. Con manos temblorosas, marqué el número de Francisco Herrera. Eran casi las 8 de la noche, pero Luis había escrito que podía llamar a cualquier hora. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional pero amable contestara. Herrera y Asociados, Francisco Herrera al habla. Señor Herrera, mi nombre es Rosalía. Soy la viuda de Luis. Encontré su número en una carta que mi esposo me dejó, dije con voz quebrada por la emoción. Hubo un silencio breve, luego escuché un suspiro profundo. Señora Rosalía, finalmente. He estado esperando su llamada durante más de un año. Luis me advirtió que probablemente tomaría tiempo antes de que revisara esa caja. Está teniendo problemas con su hijo Miguel. La forma directa en que preguntó me dejó sin aliento. Luis le había contado todo. Sí, él y su esposa me están presionando para vender la casa. Han estado saboteando mi vida, asustándome, amenazándome. No sé qué más hacer. No haga nada más, señora. Mañana mismo iré a su casa a primera hora. Traiga todos los documentos que encontró. Vamos a solucionar esto de una vez por todas. Miguel y su esposa van a descubrir que meterse con usted fue el peor error de sus vidas, dijo Francisco con una firmeza que me hizo sentir protegida por primera vez en meses. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en un año. Sabía que Luis, incluso después de muerto, seguía cuidándome. Había sido mi ángel guardián, anticipando el peligro y dejándome las herramientas para defenderme. Miguel y Brenda pensaban que estaban acosando a una vieja indefensa, pero estaban muy equivocados. A las 9 de la mañana siguiente, Francisco Herrera tocó mi puerta. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable y maletín de cuero profesional. Sus ojos transmitían competencia y algo más, indignación ante la injusticia. Señora Rosalía, es un honor finalmente conocerla. Luis hablaba de usted constantemente. Lamento mucho que nos conozcamos bajo estas circunstancias, dijo estrechando mi mano con calidez genuina. Lo invité a pasar y preparé café mientras él revisaba meticulosamente cada documento de la caja. Esto es oro puro, murmuró mientras leía. Luis fue brillante. Este trust es completamente hermético. Su hijo no tiene absolutamente ningún derecho sobre esta propiedad mientras usted viva. Y aún después de su muerte, el trust tiene instrucciones específicas que Miguel tendrá que cumplir si quiere ver un solo centavo. ¿Qué tipo de instrucciones?, pregunté curiosa. Francisco sonrió de una manera que me hizo sentir que Luis había dejado una última sorpresa. Si Miguel se porta bien, respeta su memoria y la trata con dignidad hasta el final de sus días, entonces recibirá una herencia modesta. Pero si hay cualquier evidencia de maltrato, manipulación o abuso hacia usted, todo se dona a organizaciones de caridad. Luis dejó muy claro que prefería que su dinero ayudara a extraños antes que premiar a un hijo cruel. Me eché a reír por primera vez en meses. Mi Luis había pensado en todo. Pero hay más, continuó Francisco.
Las amenazas, el acoso, los problemas que ha estado experimentando, todo eso constituye abuso de adulto mayor. Es un delito serio. Con su testimonio y cualquier evidencia que pueda recopilar, podríamos presentar cargos criminales contra su hijo y su nuera. ¿Cargos criminales? Contra Miguel. La idea me aterrorizaba y aliviaba simultáneamente. Parte de mí todavía era la madre que quería proteger a su hijo, pero otra parte, la parte herida y traicionada, quería justicia. No tiene que decidir ahora. Primero, vamos a confrontarlos con la realidad legal de la situación. Vamos a dejarles muy claro que usted no está sola ni indefensa. Tengo autorización completa de Luis para representarla y proteger sus intereses. Créame, cuando entiendan que hay un abogado involucrado y que toda su estrategia ha sido inútil, van a retroceder rápidamente. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Francisco documentó cada incidente de acoso que le relaté, tomó fotografías de la cerca rota y las plantas destruidas, copió las facturas alteradas. Me explicó mis derechos y las opciones legales disponibles. Por primera vez desde la muerte de Luis, no me sentía sola. Ahora, señora Rosalía, sugiero que llamemos a su hijo y lo invitemos a venir. Es hora de que Miguel y Brenda conozcan la verdad, dijo Francisco cerrando su libreta con satisfacción. Tomé el teléfono con manos que ya no temblaban. Marqué el número de Miguel, y él contestó al tercer tono con voz impaciente. Mamá, ¿qué pasa ahora? Estoy ocupado. Miguel, necesito que vengas a la casa. Es urgente. Trae a Brenda también, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Francisco asintió con aprobación desde su asiento. ¿Urgente? ¿Finalmente decidiste ser razonable sobre la casa? Preguntó con un tono esperanzado que me revolvió el estómago. Todavía creía que había ganado, que me había quebrado completamente. Ven y lo descubrirás. Los espero en 1 hora, respondí y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Francisco sonrió satisfecho. Perfecto. Ahora prepárese, señora Rosalía. Lo que está por venir será difícil emocionalmente, pero es necesario. Su hijo necesita entender que sus acciones tienen consecuencias, dijo Francisco organizando documentos sobre la mesa del comedor como un general preparando su estrategia de batalla. La hora pasó lentamente. Francisco y yo repasamos el plan. Él hablaría primero, establecería los hechos legales fríamente. Yo solo necesitaba mantenerme firme y no dejarme manipular emocionalmente. Si llora o intenta hacerse la víctima, no ceda. Recuerde todo lo que le han hecho, me advirtió Francisco. Exactamente 60 minutos después, escuché el auto de Miguel estacionarse afuera. Miré por la ventana y los vi bajarse, Miguel con expresión preocupada, Brenda con su perpetua cara de fastidio. Caminaron hacia la puerta y Miguel tocó suavemente. Abrí sin decir palabra y los dejé pasar. Inmediatamente notaron a Francisco sentado en la sala, rodeado de documentos. La expresión de Miguel cambió de preocupación a confusión a alarma en cuestión de segundos. Mamá, ¿quién es él? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Miguel mirando entre Francisco y yo con creciente nerviosismo. Brenda, siempre más astuta, ya había identificado el maletín de abogado y su rostro palideció ligeramente. Siéntense, ordené señalando el sofá. Por primera vez en meses, mi voz sonaba autoritaria en mi propia casa. Miguel obedeció automáticamente, años de crianza superando su arrogancia actual. Brenda lo siguió reluctante, sus ojos calculadores evaluando la situación. Francisco se puso de pie y extendió su mano profesionalmente. Francisco Herrera, abogado de la señora Rosalía. Un placer conocerlos finalmente, aunque hubiera preferido que fuera bajo mejores circunstancias. Miguel no estrechó su mano, simplemente se quedó mirándolo boquiabierto. ¿Abogado? Mamá, ¿contrataste un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? No lo contraté yo. Tu padre lo hizo antes de morir. Francisco ha sido mi representante legal durante más de 1 año, solo que no lo sabía hasta anoche, expliqué disfrutando secretamente la expresión de pánico creciente en el rostro de Miguel. Brenda se inclinó hacia adelante, su voz cortante como siempre. No entiendo qué tiene que ver un abogado con nada. Esto es un asunto familiar privado. Francisco soltó una risa corta y sin humor. Dejó de ser un asunto privado cuando ustedes comenzaron a acosar,
amenazar y sabotear a mi cliente. Pero antes de llegar a eso, hay ciertos hechos legales que necesitan entender. Tomó el primer documento de la pila y lo colocó frente a Miguel y Brenda. Esta es la escritura de la propiedad en la que estamos sentados. Como pueden ver, no está a nombre de la señora Rosalía directamente. Está en un trust irrevocable establecido por su padre hace 3 años. ¿Saben lo que significa irrevocable, Miguel? Miguel tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las páginas sin comprender realmente lo que veía. Esto no puede ser real. Papá nunca mencionó ningún trust. Su padre era un hombre muy inteligente que anticipó exactamente esta situación. El trust protege esta propiedad de cualquier reclamación, venta forzada o manipulación. La señora Rosalía tiene derecho vitalicio de habitación. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarla a vender o transferir esta propiedad. Ni siquiera ella misma puede venderla sin la aprobación del trustee, que casualmente soy yo, explicó Francisco con satisfacción profesional. Brenda arrebató el documento de las manos de Miguel, leyendo frenéticamente. Su rostro pasó de pálido a rojo de furia. Esto es absurdo. Debe haber una forma de romper este trust. Luis estaba enfermo cuando lo firmó, claramente no estaba en su sano juicio. Cuidado con lo que dice, señora. Tengo declaraciones médicas completas que prueban que Luis estaba perfectamente lúcido cuando estableció el trust. Cualquier intento de impugnarlo será inútil y costoso. Créanme, este trust fue diseñado por los mejores abogados especialistas en planificación patrimonial. Es absolutamente hermético, respondió Francisco con tono helado. Miguel se hundió en el sofá, la realidad golpeándolo como un mazo. Todo su plan, todos los meses de acoso y manipulación, completamente inútiles. La casa nunca estuvo realmente a su alcance. Pero eso no es todo, continuó Francisco sacando más documentos. Resulta que su padre también poseía 2 propiedades adicionales que ustedes desconocían. Apartamentos rentados que generan ingresos mensuales constantes. Además de cuentas bancarias con ahorros sustanciales. Todo protegido, todo fuera de su alcance. Eso es imposible. Papá era un trabajador de construcción. No tenía ese tipo de dinero, exclamó Miguel poniéndose de pie, su negación transformándose en desesperación. Su padre trabajó duro durante 50 años y fue extremadamente cuidadoso con su dinero. A diferencia de ustedes, él entendía el valor del ahorro y la planificación. También entendía, tristemente, que su hijo había cambiado y necesitaba proteger a su esposa de la codicia de ustedes, dijo Francisco sin suavizar sus palabras. Yo permanecí sentada en silencio, observando cómo se desmoronaba la arrogancia de Miguel. Era doloroso ver a mi hijo así, pero también liberador. Finalmente entendía que no podía manipularme más. Brenda se volvió hacia mí con furia apenas contenida. Esto es tu culpa, Rosalía. Tú envenenaste a Luis contra nosotros. Le metiste ideas en la cabeza de que queríamos robarte. Nada de esto habría pasado si hubiera sido razonable desde el principio. Suficiente. La voz de Francisco resonó en la sala con autoridad. No se atreva a culpar a mi cliente por su propia avaricia. Tengo documentación extensa de todo lo que le han hecho a la señora Rosalía durante el último año. Las amenazas, el sabotaje, la manipulación psicológica. Todo constituye abuso de adulto mayor, que es un delito federal con consecuencias muy serias. Miguel levantó la vista bruscamente. ¿Delito? No hicimos nada ilegal. Solo queríamos ayudar a mamá. Ayudarla. Francisco soltó una risa amarga. Reportar falsas emergencias al servicio de agua. Manipular el medidor eléctrico para inflar las facturas. Destruir propiedad. Contratar un inspector falso para intimidarla con reparaciones inexistentes. Eso llama ayuda. No tenemos pruebas de nada de eso, dijo Brenda rápidamente, pero su voz delataba nerviosismo. Francisco sacó una carpeta gruesa. Tengo reportes de todas las llamadas falsas rastreadas. Tengo fotografías con fechas de la propiedad dañada. Tengo testimonios de vecinos que los vieron merodeando la casa a horas extrañas. Y tengo las grabaciones de sus amenazas. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? Miguel palideció completamente. Entonces recordó. La última vez que vinieron,
cuando Brenda dijo aquellas palabras crueles. Yo había dejado mi teléfono en la mesa, aparentemente olvidado, pero Francisco me había instruido esa mañana para grabar cualquier interacción. Las grabaciones donde la señora Brenda amenaza a mi cliente diciendo que obtendrán la casa, de una forma u otra. Donde sugiere que la muerte de la señora Rosalía sería conveniente para ustedes. Donde admiten haber contratado a ese inspector falso, dijo Francisco reproduciendo fragmentos en su tablet. Las voces de Miguel y Brenda llenaron la sala, sus palabras crueles e incriminatorias imposibles de negar. Miguel enterró su cara en sus manos. Brenda miraba fijamente a Francisco con odio puro. ¿Qué quieren?, preguntó Brenda finalmente, su pragmatismo superando su orgullo. ¿Dinero? ¿Un acuerdo? Todo el mundo tiene un precio. Lo que queremos es muy simple, respondió Francisco cerrando su tablet. Van a dejar a la señora Rosalía completamente en paz. No más llamadas, no más visitas no invitadas, no más amenazas de ningún tipo. Van a desaparecer de su vida a menos que ella, por su propia voluntad, decida contactarlos. Y van a firmar un documento legal reconociendo que no tienen ningún derecho sobre esta propiedad ni ahora ni en el futuro. Miguel levantó la cabeza, sus ojos rojos y llorosos. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Cometimos errores, lo admito, pero no merecemos esto. Papá no habría querido que nos castigaras así. Por primera vez en meses, realmente miré a mi hijo. Vi al hombre que se había convertido, débil, manipulador, controlado por su esposa codiciosa. Pero también vi destellos del niño que había sido, y mi corazón se partió nuevamente. Tu padre hizo exactamente lo que tenía que hacer para protegerme, Miguel. Él vio lo que yo no quise ver hasta que fue demasiado tarde. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a demandar? ¿Vas a meter a tu propio hijo a la cárcel?, preguntó con voz quebrada, intentando despertar mi instinto maternal. Francisco intervino antes de que pudiera responder. Eso depende enteramente de ustedes. Si firman el documento, se comprometen a dejar en paz a la señora Rosalía y no causan más problemas, entonces esto termina aquí. Pero si se niegan, o si vuelven a molestarla de cualquier manera, presentaré cargos criminales inmediatamente. Tengo suficiente evidencia para asegurar condenas que incluyen tiempo en prisión. Brenda se puso de pie bruscamente. Esto es extorsión. Estás usando amenazas legales para obligarnos a renunciar a nuestros derechos. Ningún juez aceptaría esto. Llámelo como quiera, señora. Pero le aseguro que cualquier juez verá exactamente lo que es. Un hijo abusivo y su esposa manipuladora acosando a una mujer de 70 años para robarle su casa. Los medios también adorarían esta historia. Puedo ver los titulares. Ejecutivo de bienes raíces acosa a su propia madre anciana. ¿Cómo cree que eso afectaría su carrera, Miguel? Miguel se encogió ante la mención de su trabajo. Era gerente en una prestigiosa empresa de bienes raíces donde la reputación lo era todo. Un escándalo así lo destruiría profesionalmente. Brenda también lo comprendió. Vi cómo calculaba rápidamente las consecuencias. Déjanos ver ese documento, exigió Brenda extendiendo la mano. Francisco le entregó varios papeles engrapados. Ella leyó rápidamente, sus labios apretándose más con cada párrafo. Esto dice que renunciamos a cualquier herencia futura, que no tenemos derecho a nada cuando Rosalía muera. Correcto. El trust tiene instrucciones muy específicas. Si hay evidencia de maltrato, abuso o manipulación hacia la señora Rosalía, toda la herencia se dona a organizaciones de caridad. Este documento simplemente formaliza lo que ya es realidad. Ustedes destruyeron su relación con ella, y las consecuencias son que no recibirán recompensa por su crueldad, explicó Francisco sin emoción. Miguel me miró con desesperación genuina. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejarme sin nada? Soy tu único hijo. Papá habría querido que yo heredara algo. Tu padre quería que te comportaras como un hijo decente. Quería que me amaras y respetaras, no que me amenazaras y aterrorizaras en mi propia casa. Tuviste todas las oportunidades del mundo para ser el hombre que él te crió para ser, pero elegiste ser esto, dije señalando los documentos que probaban su crueldad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel ahora. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Brenda tenía razón, necesitábamos dinero, tenemos deudas enormes,
Pensé que si conseguíamos la casa podríamos venderla y solucionar todo. Pero nunca quise lastimarte, lo juro. Finalmente la verdad salía. No era solo codicia, estaban desesperados financieramente. Probablemente viviendo muy por encima de sus posibilidades, aparentando un estilo de vida que no podían costear. Mi casa representaba su salvación financiera, sin importar lo que me costara a mí. Las malas decisiones financieras no justifican el abuso, Miguel. Hay 1000 maneras en que podrías haber manejado tus problemas sin destruir a tu propia madre, dijo Francisco con tono severo. Brenda dejó caer los papeles sobre la mesa con furia. Bien. Firmaremos tu estúpido documento. Pero esto no termina aquí, Rosalía. Nos aseguraremos de que pases tus últimos años completamente sola. Ningún nieto conocerá jamás a su abuela. Morirás sin familia, sin nadie que te recuerde. Sus palabras fueron como puñales, diseñadas para causar el máximo dolor. Y funcionaron. La idea de morir sola, sin conocer a posibles nietos, era aterradora. Pero Francisco se levantó inmediatamente, enfrentando a Brenda. Esa amenaza acaba de ser grabada también. Alienación familiar intencional. Puedo agregar eso a la demanda si quiere. Siga hablando, señora, cada palabra la entierra más profundo, advirtió con voz helada. Miguel agarró a Brenda del brazo. Cállate. Ya hiciste suficiente daño. Se volvió hacia Francisco derrotado. Firmaremos. Dame el documento. Francisco colocó las páginas frente a ellos con 2 plumas. Miguel firmó primero, su mano temblando tanto que la firma era apenas legible. Brenda firmó con trazos furiosos, prácticamente rasgando el papel con la fuerza de su escritura. Francisco recogió los documentos, los revisó cuidadosamente y los guardó en su maletín. Perfecto. Ahora, escúchenme muy bien ambos. A partir de este momento, no tienen permitido contactar a la señora Rosalía de ninguna forma. No llamadas, no visitas, no mensajes a través de terceros. Si ella quiere hablar con ustedes, ella iniciará el contacto. Está claro. Cristalino, escupió Brenda levantándose y caminando hacia la puerta. Miguel se quedó un momento más, mirándome con ojos suplicantes. Mamá, realmente lo siento. Sé que no me crees, pero te amo. Siempre te he amado. Solo, me perdí en el camino, susurró con voz rota. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba. Pero la parte más fuerte, la parte que había sido traicionada y aterrorizada durante meses, se mantuvo firme. Si realmente me amaras, Miguel, nunca habrías permitido que las cosas llegaran tan lejos. Tu padre te amaba incondicionalmente y le partió el corazón ver en quién te convertiste. Ahora vete. Miguel asintió derrotado y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Si alguna vez cambias de opinión, si me das otra oportunidad, juro que seré mejor. Juro que seré el hijo que merecías. No respondí. Simplemente observé mientras se iba, cerrando la puerta detrás de él. Escuché su auto arrancar y alejarse, y entonces el silencio llenó mi casa. Pero esta vez no era un silencio aterrador. Era paz. Francisco se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. Hizo lo correcto, señora Rosalía. Fue increíblemente valiente. Me eché a llorar entonces, todo el estrés y el dolor de los últimos meses saliendo en sollozos incontrolables. Francisco me dejó llorar, sin apuros, sin juicios. Cuando finalmente me calmé, me ofreció un pañuelo y se sentó frente a mí. ¿Y ahora qué?, pregunté con voz ronca de tanto llorar. ¿Qué hago con mi vida ahora que mi único hijo está muerto para mí? Ahora vive, señora Rosalía. Vive la vida que Luis quería para usted. Tiene seguridad financiera, tiene su casa, tiene su libertad. Y en cuanto a estar sola, eso no es verdad. Tengo instrucciones de Luis de revisar regularmente cómo está. Además, Luis estableció un fondo para que usted pueda viajar, perseguir pasatiempos, hacer lo que siempre quiso hacer pero no pudo por falta de recursos. Saqué más documentos de su maletín. Había una carta adicional de Luis que no había visto en la caja. Francisco me la entregó con una sonrisa suave. Luis me pidió que le diera esto solo después de resolver la situación con Miguel. Abrí la carta con manos temblorosas.
Mi amada Rosalía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que Francisco ya confrontó a Miguel y tú estás a salvo. Sé que duele, sé que tu corazón está roto. Pero necesito que entiendas algo. Tú no fallaste como madre. Nosotros hicimos todo bien. A veces los hijos simplemente eligen caminos que no podemos controlar. Pero tu vida no termina porque Miguel eligió mal. Tienes tanto por vivir todavía. He dejado suficiente dinero para que hagas todo lo que siempre soñaste. Visita París como siempre quisiste. Toma clases de pintura. Únete a grupos de tu iglesia. Haz amigas nuevas. Vive, mi amor. Vive por ambos ahora que yo no puedo estar ahí. Y si Miguel alguna vez cambia realmente, si se convierte en el hombre que criamos, sabrás en tu corazón si darle otra oportunidad. Pero nunca te conformes con menos del respeto que mereces. Te amo eternamente. Luis. Lloré nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran de gratitud, de amor, de alivio. Luis me había protegido incluso desde la tumba. Los días siguientes a la confrontación fueron extraños. Mi casa se sentía diferente, más liviana, como si un peso oscuro hubiera sido finalmente levantado. Francisco cumplió su palabra y me visitó regularmente, ayudándome a entender todas las finanzas que Luis había dejado organizadas. Resultó que mi situación económica era mucho mejor de lo que jamás imaginé. Los apartamentos que Luis compró hace 15 años ahora valen el triple. Las rentas generan $1,500 mensuales después de gastos. Sumado a su pensión y los ahorros, usted tiene más de $3,000 mensuales de ingreso. Es más que suficiente para vivir cómodamente, me explicó Francisco mientras revisábamos estados de cuenta en mi comedor. $3,000 mensuales. Nunca en mi vida había tenido esa cantidad disponible. Luis y yo siempre vivimos con lo justo, ahorrando cada centavo para Miguel. Y ahora, irónicamente, tenía abundancia precisamente porque Miguel había mostrado su verdadera naturaleza. Luis también estableció un fondo especial de $50,000 específicamente para que usted lo use en cosas que le traigan alegría. Viajes, hobbies, lo que sea que su corazón desee. Él quería que finalmente vivieras para ti misma, continuó Francisco con una sonrisa cálida. La culpa me invadió inmediatamente. No puedo gastar ese dinero en mí. Se siente mal, egoísta. Debería guardarlo para emergencias. Francisco me miró con firmeza. Señora Rosalía, con todo respeto, esa mentalidad es exactamente lo que Luis quería que superara. Usted pasó 70 años viviendo para otros. Primero para Luis, luego para Miguel. Es tiempo de vivir para usted misma. Esas fueron las palabras exactas de Luis. Me hizo prometerle que me aseguraría de que gastara ese dinero en su felicidad. Sus palabras me hicieron llorar nuevamente. Lloraba mucho últimamente, pero ya no eran lágrimas de miedo o dolor. Eran lágrimas de liberación, de duelo por el tiempo perdido, de gratitud por el amor de Luis que continuaba protegiéndome. Pasaron 2 semanas sin noticias de Miguel o Brenda. El silencio era perturbador al principio, después de meses de acoso constante, pero gradualmente me acostumbré. Mis vecinas notaron el cambio en mí. Rosalía, te ves diferente. Más joven, más feliz, me dijo mi vecina Griselda mientras tomábamos café en su jardín. Le conté todo. No pude guardar el secreto. Griselda me escuchó con la boca abierta, ocasionalmente interrumpiendo con exclamaciones de indignación. Ese Miguel. Y yo que siempre pensé que era un buen hijo. Gracias a Dios que Luis te protegió. Ese hombre te amaba con locura, Rosalía. Fue liberador compartir mi historia. Griselda me conectó con otras mujeres del vecindario, y pronto me encontré rodeada de amigas verdaderas que me apoyaban. Empecé a salir más, a participar en actividades de la iglesia, a vivir en lugar de solo existir. Un mes después de la confrontación, Francisco me llamó con noticias. Señora Rosalía, necesito informarle algo. Miguel y Brenda están enfrentando serios problemas. Al parecer, tenían deudas con personas peligrosas. Prestamistas ilegales. La presión financiera era real, aunque eso no excusa su comportamiento hacia usted. ¿Están en peligro?, pregunté, y me odié a mí misma por todavía preocuparme. Francisco suspiró. Honestamente, sí. Pero hay más. Miguel perdió su trabajo.
La empresa se enteró de ciertos comportamientos no éticos en sus tratos con clientes. Aparentemente, este no es el primer caso donde ha intentado manipular a personas mayores para vender propiedades. Lo despidieron y hay investigaciones en curso. Mi corazón se hundió. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. ¿Qué va a pasar con él? Eso depende de él, señora. Puede enfrentar sus problemas con honestidad o seguir cavando su propia tumba. Pero pensé que debía saberlo por si intenta contactarla nuevamente. Es probable que venga buscando ayuda financiera ahora que está desesperado. Francisco tenía razón. 3 días después, mi teléfono sonó a medianoche. Era Miguel. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Mamá. Su voz sonaba rota, desesperada. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy en problemas serios. Perdí mi trabajo. Brenda me dejó. Tengo gente buscándome por deudas. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie más. Cada palabra era un puñal en mi corazón maternal. Quise ayudarlo inmediatamente, invitarlo a casa, darle dinero, resolver sus problemas. Pero recordé las palabras de Luis: nunca te conformes con menos del respeto que mereces. Miguel, lamento escuchar que estás pasando por momentos difíciles. Pero las consecuencias de tus acciones no son mi responsabilidad. Tuviste oportunidades de hacer las cosas bien y elegiste el camino fácil, el deshonesto, respondí con voz temblorosa pero firme. Mamá, por favor. Podrían matarme. Estos tipos no juegan. Necesito $20,000 para pagarles. Sé que papá te dejó dinero. Por favor, soy tu hijo. No puedes dejarme morir, suplicó entre sollozos. $20,000. Una fortuna que yo tenía, pero que había sido ganada con el sudor y sacrificio de Luis. ¿Brenda realmente te dejó?, pregunté, evadiendo su petición. Sí. En cuanto perdí el trabajo, empacó sus cosas y se fue. Dijo que no se casó conmigo para ser pobre. Me usó, mamá. Tenías razón sobre ella desde el principio. Fui un idiota, admitió con amargura. Sí, fuiste un idiota. Pero no por casarte con Brenda. Fuiste un idiota por permitir que ella te convirtiera en alguien capaz de amenazar y aterrorizar a su propia madre. Brenda no te obligó a hacer esas cosas, Miguel. Tú elegiste hacerlas, dije sin suavizar mis palabras. Silencio del otro lado. Luego escuché su respiración entrecortada. Tienes razón. Todo es mi culpa. He destruido todo lo que papá construyó. He destruido nuestra relación. He destruido mi vida. Quizás sea mejor si esos tipos me encuentran. Al menos así terminaría todo. Su tono suicida me asustó. Llamé a Francisco inmediatamente después de colgar. Él contactó a las autoridades y se aseguró de que Miguel fuera ubicado y puesto bajo supervisión temporalmente. No lo hice por Miguel, me dije a mí misma. Lo hice porque Luis no habría querido que su hijo muriera, sin importar lo que hubiera hecho. Francisco me visitó al día siguiente. Miguel está bien físicamente. Está en un refugio temporal y hay organizaciones ayudándolo con sus problemas de deuda. También le conseguí una cita con un terapeuta. Necesita ayuda profesional seria, señora Rosalía. No solo para sus problemas actuales, sino para entender por qué tomó las decisiones que tomó. ¿Debería ayudarlo financieramente?, pregunté, todavía conflictuada entre mi instinto maternal y mi necesidad de protegerme. Francisco me miró con comprensión. Esa decisión es completamente suya. Pero le diré lo que Luis me dijo cuando establecimos el trust. Si Miguel alguna vez está verdaderamente arrepentido, verdaderamente cambiado, Rosalía lo sabrá en su corazón. Pero el cambio real toma tiempo y esfuerzo. No se compra con dinero. Si le das dinero antes de que cambie realmente, solo lo habilitarás para seguir por el mismo camino destructivo. Sabias palabras de un hombre sabio. Decidí seguir el consejo de Luis. No le daría dinero a Miguel, pero pagaría por su terapia y me aseguraría de que tuviera un lugar seguro donde quedarse mientras resolvía sus problemas. Ayuda, sí. Rescate, no. Los meses siguientes fueron de transformación para ambos. Miguel empezó terapia intensiva y lentamente comenzó a trabajar en sus problemas. Consiguió un trabajo humilde en una ferretería, ganando una fracción de lo que ganaba antes, pero era trabajo honesto.
Yo, por mi parte, comencé a vivir realmente por primera vez en décadas. Tomé clases de pintura en el centro comunitario. Resultó que tenía talento para el arte que nunca había explorado. Me uní a un grupo de viaje de la iglesia y visité lugares que solo había visto en televisión. Hice amigas genuinas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. 6 meses después de la confrontación, Miguel me escribió una carta. No la esperaba, pero Francisco me la entregó después de revisarla primero. Querida mamá, comenzaba. Sé que no merezco tu perdón. Sé que las palabras no pueden borrar el daño que te causé. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo. Entiendo el sacrificio que tú y papá hicieron por mí. Entiendo que tu casa no era solo una propiedad, era el símbolo de todo lo que papá trabajó para darnos. Entiendo que cuando te amenacé, traicioné todo el amor que me dieron. Estoy en terapia, trabajando en mí mismo. No te pido nada, solo quiero que sepas que estoy tratando de convertirme en el hombre que papá crió, el hombre que merecías como hijo. Con amor y arrepentimiento eterno, Miguel. Lloré al leer la carta. La carta de Miguel permaneció en mi mesa de noche durante semanas. La releía cada noche antes de dormir, buscando señales de sinceridad genuina o manipulación escondida. Después de tanto dolor, era difícil confiar nuevamente. Pero algo en sus palabras sonaba diferente esta vez. No pedía nada, no exigía nada, solo expresaba arrepentimiento. Francisco me visitó 3 meses después con más noticias. Miguel ha estado asistiendo a terapia religiosamente. Su terapeuta me contactó con su permiso para informarle que está haciendo progreso real. También ha comenzado a asistir a reuniones de deudores anónimos y está trabajando un plan para pagar sus deudas honestamente, aunque le tome años. ¿Mencionó algo sobre mí?, pregunté, odiándome por querer saber. Habla de usted constantemente en terapia, según me dijeron. Sobre el remordimiento que siente, sobre cómo finalmente entiende lo que perdió. Pero no está exigiendo verla ni presionando por reconciliación. Está enfocado en cambiar por él mismo, no para obtener algo de usted. Eso, señora Rosalía, es señal de cambio genuino, explicó Francisco con una sonrisa suave. Las palabras me dieron esperanza, pero también miedo. ¿Qué pasaría si lo perdonaba y volvía a lastimarme? Hablé con mi grupo de amigas sobre esto. Griselda fue directa como siempre. Rosalía, el perdón no significa olvidar. Puedes perdonar a Miguel y aún así mantener límites firmes. Si realmente ha cambiado, respetará esos límites. Decidí escribirle a Miguel. Miguel, recibí tu carta. Veo que estás haciendo esfuerzos por cambiar y eso me da esperanza. Pero necesitas entender que la confianza que destruiste no se reconstruye con palabras bonitas. Se reconstruye con acciones consistentes durante mucho tiempo. No estoy lista para verte todavía. Pero si continúas por este camino de cambio genuino, tal vez algún día podamos reconstruir algo. Mamá. Francisco entregó la carta personalmente. Miguel lloró al recibirla, según me contó después. Los meses se convirtieron en un año. Miguel continuó su terapia, mantuvo su trabajo humilde, pagó sus deudas lentamente. Me enviaba cartas ocasionales, nunca pidiendo nada, solo actualizándome sobre su progreso. Mientras tanto, mi vida florecía de formas que nunca imaginé. Pinté un cuadro que fue seleccionado para una exhibición local. Viajé a 5 países diferentes con mi grupo de la iglesia. Hice trabajo voluntario en un centro de ayuda para adultos mayores víctimas de abuso familiar, compartiendo mi historia para ayudar a otros. Fue en ese centro donde conocí a Nayeli, una mujer de 65 años pasando por una situación similar con su hija. La ayudé a contactar recursos legales, la apoyé emocionalmente. Ver cómo recuperaba su poder me mostró cuánto había crecido yo misma. Decidí formalizar mi trabajo de ayuda. Con la guía de Francisco, usé parte del fondo que Luis había dejado para establecer una pequeña fundación dedicada a ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Fundación Luis y Rosalía la llamé, honrando al hombre que me protegió incluso después de su muerte. La fundación empezó modestamente, ayudando a 3 o 4 personas al mes con asesoría legal gratuita y apoyo emocional. Francisco donaba su tiempo como abogado voluntario. En 6 meses, habíamos ayudado a más de 50 familias. La prensa local pidió entrevistarme. Conté mi historia sin vergüenza, sin ocultar nada.
Hablé sobre Miguel, sobre el abuso que sufrí, sobre cómo Luis me protegió, sobre mi recuperación. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas me contactaron compartiendo historias similares, pidiendo ayuda. Miguel vio la entrevista. Me escribió otra carta, esta más emotiva. Mamá, leí tu entrevista. Ver mi nombre asociado con tu dolor fue devastador pero necesario. Estoy increíblemente orgulloso de lo que has construido con la fundación. Papá estaría orgulloso también. Algún día, si me lo permites, me gustaría ayudar en la fundación como voluntario. Solo si tú quieres, cuando tú quieras. Esa carta fue diferente. No había autocompasión ni manipulación, solo reconocimiento genuino de su responsabilidad y respeto por mis límites. Después de 18 meses y consultarlo con mi terapeuta, decidí darle una oportunidad. Le pedí a Francisco que organizara un encuentro en su oficina, Territorio Neutral. El día del encuentro, Miguel se veía diferente. Había perdido peso, se veía cansado, pero sus ojos mostraban humildad genuina. Hola, mamá. Gracias por verme. Sé que no lo merezco, dijo suavemente, respetando mi espacio. Tienes 5 minutos para hablar, dije con voz firme. Miguel asintió, lágrimas en sus ojos. No hay excusas para lo que hice. Te traicioné de la peor forma posible. Usé tu amor contra ti. Te hice sentir insegura en tu propio hogar. Y todo por dinero, por mantener un estilo de vida vacío que ni siquiera me hacía feliz. He pasado 18 meses tratando de convertirme en alguien digno del apellido que llevo. No espero perdón. Solo espero que algún día puedas ver algo más que al monstruo que te lastimó. El silencio llenó la sala. Finalmente hablé. El perdón no significa olvidar. Miguel, nunca olvidaré el terror que sentí. Pero también veo que estás haciendo el trabajo difícil de cambiar realmente. Te daré una oportunidad, pero con condiciones estrictas. Continuarás tu terapia, nos veremos una vez al mes en lugares neutrales con Francisco presente, y si alguna vez cruzas la línea nuevamente, será permanente. Completamente. Gracias, mamá. Gracias por darme una oportunidad que no merezco, dijo con voz quebrada. Nos reunimos mensualmente durante los siguientes meses. Lentamente, conversación por conversación, comencé a ver al hombre que mi hijo podía ser. Miguel nunca pidió dinero ni acceso a mi casa, solo pedía tiempo conmigo. Un año después, Miguel me mostró algo especial. Había escrito un libro sobre su experiencia, el hijo que lo perdió todo. Todo el dinero de las ventas iría a la Fundación Luis y Rosalía. El libro se convirtió en un éxito inesperado. La fundación recibió donaciones masivas, permitiéndonos ayudar a cientos de familias más. Ahora, sentada en mi sala, rodeada de mis pinturas y fotografías de mis viajes, reflexiono sobre estos últimos 3 años. Perdí a mi hijo tal como lo conocía, pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma. Encontré mi voz, mi fuerza, mi propósito. Miguel y yo tenemos una relación nueva ahora, construida sobre respeto mutuo. Él ha ganado mi respeto nuevamente mediante años de acciones consistentes. Y aunque las cicatrices permanecen, he aprendido que sanar no significa olvidar. Significa elegir seguir adelante sin permitir que el pasado defina tu futuro. Luis estaría orgulloso. De la fundación, de cómo defendí nuestra casa, de cómo me convertí en la mujer fuerte que siempre fui pero nunca supe que podía ser. Y tú, que has escuchado mi historia, quiero preguntarte, ¿alguna vez has enfrentado traición familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Recuerda, nunca es tarde para defenderte, para exigir el respeto que mereces. Como me enseñó Luis, el verdadero amor nunca te pide que traiciones tu dignidad. Y si yo pude salir adelante a mis 70 años, tú también puedes. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, es dulce.